Vamos a continuar. Ya se terminaron las vacaciones de la pandemia, hermanos. Ya estamos en pospandemia, ya no hay que estar, ¿qué es que por la pandemia? Es por la pandemia. No, hermano. Vamos a, mire, ya luego el aviso este es para el domingo, nos llegó carta. Recuerden, para los que estamos, aportamos una cooperación voluntaria. Aquí todo es voluntario, hermano. Y la única vez que pedimos así abiertamente es cuando nos llega el recibo de la luz. Pero siempre voluntario. Amén. A nadie se le obliga. Si se le obliga, ya se perdió. Dice, nadie dé por necesidad, ni, ¿qué más? Ni con tristeza, ni por necesidad. Si no está contento de dar, no dé, hermano. Dios provee, gracias a Dios. Mire, vamos a cumplir 17 años aquí y aquí seguimos. Y luz ha habido. Amén. Así que vamos a continuar. Y qué hermoso, amados, hay que animarnos. Mire, si usted mira a su izquierda, a su derecha, hoy es miércoles de frío para nosotros, ¿verdad? En esta zona. Y ya vemos, o sea, sí, ya estamos saliendo de esto que nos marcó, esta pandemia. Y hay que esforzarnos, y como dice el Señor en esta palabra, en Josué, hay que ser valientes, hermano. Ahí en el verso 9, Dios le dice a Josué, mira que te mando. ¿Cómo dice? O sea, no es que si sientes valor, no, te mando a que seas valiente. O sea, usted tiene órdenes de ser valiente. ¿Cuánto batallaron con la cobardía? Yo fui muy cobarde, por eso me fui al alcohol, a las drogas, porque en juicio no funcionaba yo. Pero no era que anduviera yo con sustancias en la sangre, ya no le tenía miedo a nadie. Pero pues eso te cobra una factura muy cara. Pero nosotros tenemos el poder, el valor, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿sí? Sino de poder y de dominio propio. Así que sí podemos, Dios nos ha suplido para que podamos hacer su obra, ¿verdad? ¿Habrá algo imposible para Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy bien, sean bienvenidos todos y gracias a Dios por este tiempo. Vamos a nuestras Biblias. Tengo 55 minutos, 54 minutos para este tiempo de estudio y vamos a, con la ayuda de Dios, hemos orado y pedido al Señor que nos ayude. Estamos en Malaquías capítulo 1. El domingo pasado tuvimos una presentación. Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis. Y fue hermoso el domingo, hermano, ¿verdad? Y no continuamos nuestro estudio, pero ya hoy retomamos. Y la parte que hoy nos toca es Jehová contra los sacerdotes, segunda parte. ¿De dónde tomamos este título? Si usted ve en Malaquías 1:1, dice profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Entonces vimos Jehová contra Israel, primera parte, y Jehová contra Israel, segunda parte. Vimos también Jehová contra los sacerdotes, porque dice él contra ustedes, oh sacerdotes, dice Jehová de los ejércitos, que menospreciáis mi nombre. Entonces Dios reprende a todo Israel, a todo el pueblo, pero luego va con los sacerdotes. Y en esto estamos, sí, Jehová contra los sacerdotes, parte 2. Así que abra su Biblia en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Y vamos a leer la palabra. Recuerde que la predicación en esta casa de oración, el estudio es expositivo. ¿Qué es la predicación expositiva, hermano? Leo el texto, explico el texto y aplico el texto. Esos son los 3 puntos fundamentales de la predicación expositiva, que es la manera como vemos las predicaciones expuestas, presentadas por los siervos del Señor que están aquí en las mismas escrituras. Vimos que en el domingo pasado vimos a Pedro predicando, dándoles respuesta al pueblo que decían que ellos estaban ebrios, llenos de mosto, y vemos la predicación que presentó Pedro, hermano. La tomó desde la profecía de Joel que hablaba de ese derramamiento del Espíritu Santo y la llevó pies juntillas hasta decirles, y al que ustedes crucificaron, ese es el Salvador. Y ellos mataron al que les vino a salvar. Pero no lo desarrolló en 1 o 2 versículos, no, lanza y estaba lleno del Espíritu Santo.
Y Pedro expone largamente, hermano, las escrituras, ¿sí? Hoy está de moda lo instantáneo. Todo es instantáneo, café instantáneo, frijoles instantáneos, sopas instantáneas, riquezas instantáneas, todo. Y eso ha permeado a la iglesia. Y llega uno y quiere uno recibir y ya dámelo rápido en 10 minutos, 15 minutos, dime el propósito y ya no, hermano. Tenemos que parar esa prisa y dile que está a tu lado, paz de Dios, dile. Respira, Dios está en control, no tengas temor, hermano. No por mucho madrugar, ya me salí, se amanece más temprano. Paz de Dios, tranquilo, paz de Dios. Dios tiene el control, descansa en Él. Solo van a ser 50 minutos, hermano, y ya acabamos, pero paz de Dios. Muy bien, abra su Biblia, por favor, y voy a dar lectura del verso 6 al verso 14 en esta ocasión. Ayúdeme allí con sus ojos y le damos lectura. Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Wow. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Wow. Es Jehová contra los sacerdotes. Es una palabra muy fuerte, hermano, porque no la está hablando hacia el mundo el profeta Malaquías. Recuerde que Malaquías significa mi mensajero. Dios está hablando a su pueblo, y ahora específicamente vemos que se dirige a sus sacerdotes. ¿Qué hemos dicho acerca del contexto de este libro de Malaquías? Que tristemente se ha desvirtuado, y que ya en las Biblias y en las iglesias evangélicas, cuando se va a pedir ofrenda, ¿de qué se habla? Malaquías capítulo 3, versículo 10. Y se van con todo, ¿verdad? ¿Y qué le dicen al pueblo? Malditos sois con maldición vosotros todos, porque todos vosotros me habéis robado. Hermano, esto no es solo para pedir dinero, es para pedirle lo mejor al pueblo. ¿Qué le ha pasado al pueblo aquí? Han pasado 100 años de que el templo se restauró, pero ellos se fueron enfriando, hermano, y ya no apreciaban lo que Dios les había dado. Amado, líbrenos nosotros. Y este es un llamado, esta es una palabra profética para nosotros, para decirnos, amado, no pierdas la pasión. Que no se halle Dios reprendiéndonos diciendo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amado, no pierdas el enfoque, porque esa es el arma del diablo, del enemigo, distracción.
distraernos. Hay muchísimas cosas en el mundo para robar nuestra atención, pero Dios nos demanda: pon tus ojos en mí, pon tus ojos en el Señor, porque toda bendición viene de Él. Primero Él, hermano, y luego todo lo demás. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos distraigamos. Nuestro objetivo por el cual nosotros fuimos alcanzados es para rendirle la honra, la gloria, el honor, la majestad a Él. No quitemos nuestros ojos de allí. Pero aquí Dios está reclamando. Si se recuerdan que estamos viendo los tres profetas post-exílicos, Ageo. ¿Qué habla Ageo? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Es un pueblo que vino de esclavitud, de Babilonia. Ellos habían perdido su identidad, pero Dios permite que ellos recuperen su identidad como pueblo, como hijos de Él. Dice: y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, seré padre y ustedes serán mis hijos. Y Dios permite, provee de una manera hermosa, sobrenaturalmente. Dios provee de todo, hermano, y el templo se vuelve a reconstruir, a restaurar, y viene el júbilo y el gozo. Pero ¿qué sucedió con ese avivamiento? 100 años y se apagó el gozo, hermano. Y eso es algo latente en el pueblo de Dios. Mire, antes de la pandemia esto estaba, pero que hervía de gozo. Éramos una multitud de gente, hermano. Aquí esto se llenaba hasta más no poder. Teníamos que salir. La escuela de los niños estaba llena. En fin, había un gozo grande, pero lo perdimos. Vino este imponderable, pero ¿cuántos saben que el COVID, el coronavirus, no se le escapó a Dios? Dios lo permitió. ¿Para qué? Para que fuéramos probados quiénes éramos de Él y quiénes no. Y muchos tristemente no pasaron la prueba, pero estamos orando para que regresen. Y si regresan, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir: vete de aquí, pecador, porque no pasaste la prueba. No, hermanito, qué bueno que pasaste la prueba porque estás regresando. Hay algunos que no nos hemos movido de aquí, pero hay otros que se fueron y pensaron que ya los dimos por muertos y están regresando. ¿Y esto qué debe producir? En mi corazón hay gozo, hermano. Si no, entonces no puedo yo ser un siervo de Dios, si no me gozo en la salvación de Jehová. Si tengo un espíritu vengativo y digo: te fuiste y he orado para que veas tu precio y lo poco que vales. No, hermano. Debemos gozarnos porque Dios es un Dios que perdona, es un Dios que restaura. Y nosotros debemos estar en eso. Hacer fiesta, hermano. Aleluya. Porque están buscando, están pasando la prueba, están pasando la lucha. Pero vemos aquí en lo que hemos leído, entonces el contexto es: ¿cuántos años habían pasado ya cuando Dios envía a su mensajero Malaquías? 100 años, hermano. Y ese avivamiento se había apagado. Ya tenían en poco el ser pueblo de Dios. Ya tenían en poco el tener ese acceso, esa libertad para entrar en el templo y presentar sacrificio. Pero ¿cuál es el mandato que Dios le da? 1, nadie se debe presentar delante de Dios con las manos vacías. Y de ahí se ha hecho mucho abuso. Y debemos traer a Dios ¿qué? ¿Qué vimos aquí? Lo mejor es para Él. Vimos a la hora de pedir la ofrenda a 2 personajes, Caín y Abel. Dios, antes de ver su ofrenda, los vio a ellos en Génesis capítulo 4. Dice que vio a Caín y a su ofrenda y no se agradó de la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque vio a Caín. Pero sí se agradó de Abel, porque vio a Abel y a su ofrenda. Así dice en Génesis 4, no dice vio la ofrenda. O sea, Dios no lo impresionamos con el tamaño de nuestra ofrenda. Dios se agrada con la magnitud de quebrantamiento que traemos. Y debemos recuperar nuestro temor. Él dice: si yo soy padre, ¿qué? ¿Cuál es el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué, hermano? Para que te vaya bien. Esa es la llave de la prosperidad. ¿Quieres que te vaya bien? Honra a tu padre y a tu madre. Es que es ley, es mandamiento. No hay opción allí. Si usted obedece, usted no puede evitar que la bendición venga sobre su vida. Honre a su padre y honre a su madre, y cuando envejezcan no los desprecie, no los menosprecie. Digan: no, ya el viejo está senil, la vieja ya esto. No, hermano, porque Dios usó ese canal para que usted y yo tengamos aquí esta hermosa vida. Así que en cuanto podamos y tengamos oportunidad, honremos a papá y a mamá. Y Dios está tomando ahora ese mandamiento. Y Él dice:
si el mandamiento es honrar, porque recuerde que está hablando a Israel, e Israel que manejaba la ley, y él les dice, si el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, entonces si yo soy padre, dice, ustedes a mí me reverencian como padre. Y él dice, si yo soy padre, ¿dónde está qué? Mi honra, porque eso que trae, eso no me da honra, porque leímos, ¿qué estaban presentando? Imagínense, hermanos, la basura le traían. Y dice, eso no me da honra. Jehová necesitaba un cordero perfecto que le trajeran. No, hermano. Pero el Señor ha marcado que el cordero, el que iba a pagar, tenía que ser sin defecto, sin mancha. Por eso tipificaba, eso apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no se podía tipificar al cordero trayendo corderos enfermos, debilitados, llagados, o sea, de un aspecto deplorable, porque eso no ejemplificaba la magnitud, la hermosura del cordero que estaban representando, porque era que uno sin pecado tenía que morir por el pecado, y todo eso apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Y Jehová fue estricto en decir, tienen que traer un cordero que es sin mancha, perfecto, para que a él le agradara. Pero aquí que vemos, ¿quiénes eran los responsables? Los sacerdotes. Los sacerdotes permitían eso. Y el pueblo, hermano, el pueblo hace lo que el sacerdote permite. Y doy un tiempo allí para meditación. El pueblo hace lo que el sacerdote permite. Dice la Escritura que conforme el profeta es el pueblo. O sea, un pueblo que no tiene en gran estima a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo, es porque el sacerdote que está allí, es porque el pastor que está allí no tiene temor de Dios, hermano. No tiene ese respeto, ese que tiemblas ante la palabra de Dios, hermano. Y hoy día estamos invadidos de una casta pastoral y sacerdotal de gente que está en la carne, hermano, y que está llevando un pueblo así. Si el pastor está en la carne, ¿cómo está la iglesia, hermano? Sí, es una carnicería, pura carne en la iglesia, hermano. No, y eso lo está demandando porque nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo tenemos que enseñar a las personas? Y no es solo de boca, es viviendo vidas santas, vidas rectas, hermano. Y esta es una lucha, es un esfuerzo, porque la iglesia hoy día está llena de sacrificio inmundo. Y Él les dice, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? O sea, si Él es el dueño, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no haces lo que yo les mando? Dice el Señor en el Sermón de la Montaña. Amado, mucha gente dice Señor Jesús, pero no hacemos lo que Él nos ha mandado hacer. Hemos menospreciado su señorío, no le obedecemos. Entonces dice Él, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y qué es ese temor? Obediencia, reverencia, esforzarnos, hermanos, estar firmes delante de Él, decirle, Señor, he aquí tu siervo, ¿qué quieres que yo haga? Yo sé que para el mundo eso es decir, no, eso es esclavitud. Hermano, nosotros somos esclavos. No sé si no se ha dado cuenta. En griego dice Pablo, doulos, siervo, voluntario, siervo por amor. Aquí no eres siervo por obligación, no sirve, hermano. Aquí a nadie le pagamos, salvo excepto al pastor, cuando hay. Pero aquí no le ofrezco yo salario, hermano. Yo no tengo la autoridad que tenían los sacerdotes del Antiguo Testamento, que tenían la guardia y que podían mandarte a matar si tú no reunías la obediencia a ellos. Pero aquí todo es voluntario. ¿Cuántos vinieron aquí hoy voluntariamente? Porque Dios puso el querer como el hacer. ¿A alguien se le pagó? No. ¿Alguien firmó un contrato de que si no vienes tenemos autoridad de irte a buscar a tu casa y traerte amarrado al culto? No, hermano. O sea, participamos y damos lo mejor, pero no por el hecho de que yo venga en mi voluntad voy a darle lo que sea. Total es para Dios, no. ¿Cuántos están entendiendo? No, es decir, traigo lo mejor porque para mí Dios merece lo mejor. Si lo que traigo muchas veces no es digno de Él porque yo vengo en pecado. Yo puedo traer una muy buena ofrenda, un muy buen presente, pero si yo vengo mal, mi ofrenda ya no es digna. ¿Te tengo oídos para oír? Y dice Él entonces, contra vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y esto es grave, hermano, el menosprecio de Jehová. ¿Y cómo menosprecias a Jehová? Cuando le das lo que te sobra.
No es la magnitud de lo que le des, es con qué corazón tú se lo das. Dice, Señor, lo mejor que tengo es para ti. O sea, amaneciendo el día, Señor, bendito sea tu nombre. Padre, gracias por este día. Lo mejor, Padre, lo mejor de lo mejor. Te lo entrego a ti en mi reconocimiento. Tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú. Aleluya. Y esto tenemos que enseñar a la gente, hermano. Porque hoy día se ha hecho tanto daño como iglesia que hemos presentado, hermano. Una iglesia que ya no hay poder. ¿Por qué no hay poder? Porque los que la componemos, para empezar, no hay transformación de nosotros. Mire pues entonces lo que dice en Malaquías 1:8, se lo voy a poner aquí para que usted vea que está en la Biblia. Y cuando ofrecéis, mire, ¿qué es lo que vimos con Malaquías? Están en una sala de juicio, en un juzgado. Malaquías está de parte de Jehová, es el mensajero de Jehová, y él está acusando a Israel y está acusando a los sacerdotes. Y vemos allí que él dice una cosa y ellos responden, y Jehová conoce su corazón. Cuando el Señor les dice, y cuando ofrecéis el animal, dice, ciego para el sacrificio, les dice que no es malo. Y vamos a ver que en la misma ley Dios ya les había ordenado cómo debían presentar su sacrificio. Y vamos a ver también que el problema aquí es del liderazgo, del sacerdocio. Porque ¿quiénes permitían esos animales? El sacerdote. Por eso dice, maldeciré vuestras bendiciones. Hay muchos desde el púlpito que dicen, y yo les bendigo por esto y por el otro, hermano. Si estás aceptando cosas indebidas para Jehová. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, mire, llevaban corderos para el sacrificio, cojos o enfermos, y les dice, ¿esto es bueno? Que es una pregunta retórica, hermano. Jehová estaba esperando respuesta. No, él estaba diciendo, es que es absurdo que ustedes litiguen conmigo. Hay gente que así, hermano, pero Dios, ¿por qué? Y yo digo, en verdad Dios es misericordioso y no los consume allí. Dice, ¿por qué, Señor? Porque tienen la idea, y lo he estado repitiendo, creen que Dios tiene la obligación de amarlos. Y mire, hermano, Dios nos ama por gracia. Ni merecemos que nos ame, y Dios no tiene la obligación de amarnos. Es algo maravilloso. Grande es que Dios nos ame y no los demuestre, dice el salmista, porque detrás, delante y sobre mí nos guarda. Él es nuestro escudo, o no lo ha leído, o no lo ha escuchado. Jehová es mi escudo y mi fortaleza. ¿De quién he de atemorizarme? Se levantan contra mí y no pueden. ¿Por qué? Porque soy muy inteligente, muy fuerte. No, porque Él me ama y te guarda, hermano, y lo merecemos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer ante esa revelación? Darle a Él, ¿qué? Lo mejor, hermano. Y nosotros todos ya lo hemos enseñado, somos sacerdotes, y nosotros tenemos que enseñar a esta tierra, a esta humanidad, a que a Dios como Padre se le honra y como Señor se le obedece y se le rinde la mejor adoración. Pero si nosotros permitimos cualquier cosa, entonces es contra nosotros esta palabra. Dice pues, ahora pues, y esto es importante, hermano, ¿se da cuenta cuántas veces repite Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos? ¿Ya repararon en eso? Desde Ageo, Zacarías y ahora Malaquías. ¿Cómo es que en esta parte del Antiguo Testamento repite mucho? Y Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos, ¿por qué? Porque los imperios fundamentaban su grandeza en su ejército. Hoy día igual. Vemos que se contiende una nación contra otra nación y exhiben su armamento. Pero aquí vemos que Jehová dice que Él es Jehová, que es el Todopoderoso. Esto es lo que quiere decir. Jehová de los ejércitos quiere decir que Él es el Todopoderoso. Dice el Salmo que cuando venga Jesús, se levantarán las naciones y contenderán, pelearán contra Jehová y contra su Hijo. ¿Y qué hará el Señor? Dice, se reirá de ellos. Armas atómicas, cabezas nucleares, etcétera, etcétera. Dios se va a reír de ellos, hermano. Pero el hombre va a querer contender abiertamente cuando veamos la manifestación de Dios. Entonces vamos a ver que esto ya estaba mandado en Ezequiel
22:6 estamos viendo que el profeta les dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Cuál es la queja que desde Ezequiel está pasando, desde los profetas en el exilio? ¿Qué le decían? ¿Para qué es un sacerdote? Para enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. Un sacerdote está puesto, dice en el libro de Hebreos, a favor del pueblo. Hermano, Dios nos puso a nosotros para bendición del pueblo, no para bendición de nosotros. Somos bendecidos en esto porque obedecemos y las bendiciones nos persiguen y nos alcanzan a los sacerdotes. Pero nuestro gozo debe ser ¿qué? Que los que no conocen a Dios primeramente lo conozcan. Pero ¿cómo le vamos a enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano si nosotros no tenemos el temor de Jehová? Menospreciamos la mesa de Jehová. Vivimos vidas contaminadas, vidas de pecado, mirando cosas que no debemos mirar, codiciando cosas que no debemos codiciar, teniendo en nuestro corazón anhelos por cosas que, hermano, usted tiene que renunciar o no ha entendido. Aquel que pone su mano en el arado y todavía anhela las cosas del mundo, dice el mismo Señor Jesucristo, no es digno de mí. Amado, esto es tomar su cruz. Lucas 9:23, y decía ¿a quién? A todos los que quieran. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tienes que hacer? Número 1, primero, ¿qué tienes que hacer? Niégate a ti mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo, hermano? Puedo hacerlo, todo me es lícito, pero la medalla que quiero alcanzar, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice que ellos corren por una corona, por una medalla, pero es corruptible. Y de todo se abstienen, se niegan. ¿Cuánto más nosotros debemos? Hermano, sí puedo hacerlo, sí, pero no quiero, no debo hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo un llamado. Puedo tomar una cerveza, puedo una copa de vino, puedo ir a tal lado. Sí puedes, pero no todo edifica. Entonces ahí es donde entra mi sacrificio voluntario. A mí nadie me obliga, hermano. Ay, pobre pastor, vive encerrado en el templo, ahí está. No, hermano. Yo es mi deseo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. ¿Qué es lo que a ti te mata, hermano? ¿Qué es lo que tu carne? Ofrécelo como sacrificio, dolor grato a Jehová. Dilo: Señor, yo puedo hacerlo, pero te lo entrego a ti. Voy a orar. Tengo una invitación de ir a comer, pero ni voy a ir a esa invitación, y voy a ayunar y lo voy a entregar a ti y voy a buscar tu rostro. Y si usted lo busca así, yo le aseguro, hermano, que usted lo encuentre. Pero ¿quién dice? Ay, pero una invitación y es gratis, pastor. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y dice: yo he sido profanado en medio de ellos. Dios nos llamó, hermano, ¿para beneficio de quién? ¿De nosotros? Sin duda. Pero nosotros estamos para beneficio de quién. Hermano, hay muchos jóvenes allá afuera que necesitan ver la luz. Y el Señor dice que nosotros somos la sal y somos la luz. Luego nos quejamos porque vienen esos jóvenes, nos van a dar un garrotazo y nos van a robar lo que amamos, porque no nos preocupa su bienestar de ellos. Orando por ellos como iglesia tenemos que venir e interceder para que Dios alcance, para que Dios sane nuestra tierra. Ese es avivamiento, hermano, que la iglesia se mueve en eso. No solo papá dame, papá esto, papá el otro. No, hermano, nosotros estamos muy bendecidos. Pero mira, aquel que procura la luz para otro no puede evitar que esa misma luz que va a bañar al otro te bañe también a ti. Eres bendecido, hermano. Debemos orar, dice, a la ciudad que fuésemos transportados. Oren por la paz de esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad está nuestra paz. Hermano, muchas veces la ciudad está como está porque no hay una iglesia que sea iglesia de sacerdotes. Una iglesia que no esté pensando solo en lo de nosotros, sino en los demás. Y eso es muy, muy, muy rico, hermano. Miren Levítico 1:1. ¿Qué estamos viendo? Que Dios no les está recriminando porque sí, de la nada. Dios les está recriminando a estos sacerdotes ya. Aquí terminan los 1000 años de profecía. Desde Éxodo a Malaquías pasan 1000 años de profecía. Y Dios al final está diciendo a ellos: no es posible que con 1000 años de instrucción ustedes se hayan desviado de tal manera. Y nosotros llevamos más de 2000 años.
de instrucción. Aquí en la Biblia, ¿y todavía qué? Y todavía andamos desviados. Y esa es la reprensión que Dios le dice. Tienen 1000 años que antes de hacer algo, envío a mis siervos los profetas, e Israel no escuchaba y siempre iba en cautividad. Porque la desobediencia es causa de cautividad, hermano. A veces están los pastores o los que tienen ministerios, dicen de liberación y fuera demonio, pero ¿qué lo saca si el pueblo le abre la puerta de par en par? Porque no tienen el temor de Jehová, porque no aman la santidad, porque no han sido instruidos, porque es pura carne la iglesia, hermano. Leyes sobre los holocaustos, ¿qué dice ahí? Leyes sobre los holocaustos. ¿Qué son holocaustos? Los sacrificios. Leyes sobre cómo se tenía que presentar el sacrificio en el templo a Jehová. Cómo se tenía que presentar, de qué manera tenían que vestirse los sacerdotes, de qué manera tenía que ser el sacrificio, el animal para el holocausto. Sí o no, Dios da la orden detalladamente. ¿Y por qué nosotros, y vamos a quitarnos a nosotros, por qué el pueblo de Israel de continuo terminaba haciendo lo que su gadarena gana le daba? Por eso del endemoniado gadareno es que digo eso. Dice, leyes sobre los holocaustos. Es sugerencia. Son leyes sobre los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, ojo, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, ¿qué dice? Macho sin defecto lo ofrecerá, ¿de qué? De su voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. La instrucción era clara, hermano. Era macho. ¿Por qué no dice llevar a una hembra? Macho. Si usted lee en todos los sacrificios representativos eran macho. ¿Por qué? Porque no se iba a sacrificar a María, una mujer. Se iba a sacrificar al cordero, varón. Parece algo como si nada, hermano, pero todo representa, tiene que ser fiel. Porque si Dios dijera, bueno, no importa, me puedes traer una hembra, una hembra o un macho. No, Él dice macho. Porque ¿hacia quién apuntaban? Hacia el varón de dolores, a Cristo nuestro Señor, el amado. Aleluya. Se da cuenta que todo es perfecto, hermano. Todo coincide, todas las promesas de Dios coinciden. Por eso dice en el Nuevo Testamento, porque todas las promesas de Dios son sí y son amén. ¿En quién? ¿De quién viene hablando? De Jesús. Hermano, si usted tiene a Cristo, tiene la vida. Si no tiene a Cristo, la ira del Padre está sobre usted. Aleluya. Porque hay muchos que son anti Jesús, los testigos de Jehová, los mormones, las sectas que son unitarios, que dicen, no, solo Dios. Hermano, pero ¿cómo vas a llegar al Padre si no es a través de Cristo? Si no tienes al Hijo, ¿qué? No tienes al Padre, sino que la ira del Padre está sobre ti. Jesucristo, hermano. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué es lo que debe hacer un sacerdote en el templo? Me estoy avanzando por cuestión de tiempo. Nosotros ya no somos sacerdotes del tiempo levítico, no somos judíos, pero ¿qué es ahora nuestro sacrificio? ¿Quién es? ¿Qué presentamos nosotros? Seguimos presentando ahora ¿a quién? A Jesús, el sacrificio que fue inmolado. Pero ese cordero se levantó de la tumba, se levantó, fue ascendido y dijo, ven, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. A ese, al que es digno, adoramos. Y nosotros venimos, ¿y por qué podemos entrar hasta el trono de la gracia? Por el camino, el sacrificio vivo que Él abrió a través de su cuerpo. Amén. Ahora nosotros no venimos a ofrecer un cordero, no, ya fue ofrecido, pero nosotros tomamos ese sacrificio y en ese sacrificio tenemos entrada hasta la presencia del Padre para hallar el oportuno socorro. Pero si usted no conoce a Cristo, usted no tiene nada, tiene una religión muerta. Nosotros somos cristianos, hermano. Esto se llama la iglesia ¿de quién? De Cristo, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y aún las puertas de la muerte no podrán pararla. No la pudieron parar en el Coliseo romano. No lo pudieron parar las guerras, las persecuciones. No podrá pararlo nada, hermano. Porque Él lo prometió. Aleluya. Así que si usted está en la iglesia de Cristo, esto no para, hermano. Esto va a ver la gloria. Muy bien. Entonces dice,
vamos a ver que le instruyó a los sacerdotes. No es que no sabían, y mire, ofrendas aceptables en Levítico 22:17. Solo tomé algunos puntos, hermano. Dice así el Señor a los sacerdotes: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos, sus promesas, o como ofrendas voluntarias, subráyelo, hermano, ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, mire, ofreceréis macho, vuelve de nuevo, sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, de cualquiera de ese nivel que ofrecieres, todo debe ser sin defecto. ¿Y qué otra cosa especifica que debía de ser? Macho. Amén. Entonces, mira lo que sigue diciendo en el verso 20: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. ¿A quién le está dando la instrucción? A los sacerdotes. Si el pueblo te trae un sin defecto, pero es hembra, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? No pasa. ¿Por qué llevaba el pueblo el sacrificio? Porque se cubría el pecado por un año, hermano. Pero en Cristo, dice Hebreos, que fue cubierto nuestro pecado para siempre. Ya no hay necesidad de estar haciendo sacrificio, misa, domingo tras domingo. No, hermano. Con un solo sacrificio nos hizo aceptos para siempre. ¿Cuánto ven eso tan hermoso, hermano? Pero ¿qué estamos viendo aquí? El sustento bíblico para decir que no es que ellos no sabían, sino que ellos obviaron, desobedecieron flagrantemente ¿qué dijo? ¿Qué es lo que decíamos ahí que era? Leyes sobre los sacrificios. ¿Cuál era la ley? Que el cordero, ya fuera de vacuno, ovejuno, de las cabras, tenía que ser sin defecto. Porque ¿hacia quién apuntaban? Al Cordero de Dios, sin mancha, sin pecado. Pero Dios cargó sobre él nuestros pecados. Ahí se cumple lo que es el sacrificio. Sigamos leyendo. Dice pues: asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, recuerde que son las instrucciones a los sacerdotes, para cumplir un voto, o sea, hizo una promesa: Señor, si tú me libras, vamos a hablar de enfermedad, Señor, si tú me sanas de esta enfermedad. ¿Cuántos creen que Dios sana, hermano? Ofrécele a Dios. Yo he visto milagros de sanidad, pero ¿qué les digo? Vida por vida, dile: Señor, sáname y mi vida es tuya. Hasta aquí se acabó. Quiere la sanidad, pero no quiere el compromiso. Lo siento. Y dice aquí la instrucción a los sacerdotes: cuando alguien prometió algo y trae para cumplir su voto, dice, o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas. A ver, me brinqué, estamos ahí en el 21, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado será sin defecto. Y dice, mire, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso. ¿Qué les dice? Claramente: no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Amado, ¿es así o más claro? Hermano, es tan claro. ¿Y qué debían de hacer los sacerdotes? Obedecer. Ellos no tenían la autoridad, por muy sacerdotes que sean, por muy pastores que sean, por muy apóstoles que sean, por muy el título que tengan. Ellos no tienen autoridad para cambiar los mandamientos de Jehová. Para decir: no importa, puedes entrar como vengas. No, hermano, si es nuevo, mira, hasta el diablo le abro la puerta. Pero no es posible que tengas 1 año, 2 años, 3 años en una congregación y sigas viviendo como diablo. Y que el pastor no te diga qué. Entonces está aceptando. ¿Y quién es el culpable? ¿El pueblo que no sabe o el pastor que sabe que sin santidad esa persona se está engañando? Nosotros, amados, que estamos aquí esta noche, que es para los creyentes, para los miembros en plena comunión. Hermano, desde mi vestimenta, ¿cómo debe de ser? Porque delante de quién me voy a presentar. Yo debo venir. En Hebreos dice: debes venir tus cuerpos lavados con agua pura. ¿A poco, hermano? Porque ahora, ¿qué dice Hebreos? Romanos 12. Vaya rapidísimo a Romanos 12 por cuestión de tiempo. ¿Qué dice Romanos 12? La instrucción que da el apóstol Pablo. Después de Hechos está Romanos capítulo 12. Dice
Pablo, sacrificio vivo ante Dios. ¿Qué somos nosotros? Ahora ya no somos un sacrificio que se mata como un holocausto. El Romanos 12 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Mire, la instrucción se le dio en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, ahora se nos da a nosotros los sacerdotes. Y se nos dice así, que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos, el cuerpo del otro o el cuerpo mío. Hermano, yo tengo que poner el ejemplo. Vuestros cuerpos en sacrificio, pero ahora ¿qué? Vivo. ¿Qué continúa en la lectura? Santo. ¿Y qué más debe ser? Agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto? ¿Qué significa vuestro culto racional? Pensante. Se usa la lógica, el orden. Amado, ¿cómo le iría ahora que estuviéramos nosotros en este momento? En mi vida, ¿cuántos ha sido? ¿Creen que Dios ha sido bueno en sus vidas? O sea, espérame, hay un tiempo para esa manifestación. Yo soy loco, hermano, para alabar al Señor. Sé de dónde vengo, de dónde me sacó el Señor. Pero ahora ya pasó el tiempo de la ofrenda. Y ahora, ¿qué tiempo toca? El tiempo del estudio. O sea, Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Pero no quiere decir que es de que todos aquí en silencio y todo, no. Orden numérico. Primero el 1, luego el 2, luego el 3. Entonces nosotros presentamos nuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Debemos hacer las cosas con entendimiento, no es hacer locuras. Mire lo que dice el verso 2. No tomes la forma de este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis con qué, con nuestro entendimiento, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, nosotros tenemos la instrucción para presentar un culto correcto, santo, agradable, preparado. O sea, yo entiendo, si el culto es miércoles a las 6, que es tiempo de actividad, y pues vienes corriendo del trabajo, no te voy a decir, hermano, ¿se bañó o no se bañó? O sea, es una lógica que viene del trabajo. Pero tú debes que lavarte, debes confesar tu pecado y entrar en santidad, porque no venimos a ver al pastor, hermano. Venimos a presentarnos delante de quién. Ese es el tema. Y el pastor y los líderes y todos los que servimos debemos poner el ejemplo. Venir con vidas santas y presentar lo mejor al Señor. Me quedan 10 minutos y vamos a ir al verso 14, se los voy a poner acá. Yo ocupo una palabra fuerte como la ocupa en Malaquías 3:10 y dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos ven ese detalle que dice es insignificante? No, porque sería absurdo pedir un sacrificio y traerlo perfecto, pero que sea hembra. ¿A quién tipificaría? Pues a la reina del cielo, pero no a Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos están entendiendo esa parte? Parece sin importancia. Hermano, pero Dios te da detalle de qué. ¿Cuántos se acuerdan la instrucción que le dio a Moisés para la construcción del templo, del tabernáculo? Y usted se pone a leer Levítico y dice, ay, qué pereza, y de tantos codos, y este color, y tú, hermano, Dios está y da detalles. No es nada más así, todo. No. Dios habla también detalladamente cómo debemos de presentarnos, cómo debemos de ser, cómo debemos de hablar, cómo debemos de todo, hermano. Y nosotros tenemos que saberlo para que nadie se presente sin propósito delante de Dios. Porque tienes que saber delante de quién te estás presentando. Dice, si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Ustedes ni se prepararon para venir. Hermano, lo vemos, mira un detalle así. Tenemos una cooperativa, ya una tiendita. Y cuando ya viene el tiempo de la ofrenda, algunos salen corriendo con un billete grande y ya dicen en la tiendita, no me lo pueden cambiar. Hermano, por lo menos trae preparada. Ya avanzamos esta noche en un punto. Por lo menos trae preparada tu ofrenda. Buenas noches. Porque uno dice, bueno, este hombre se preparó, esta familia se preparó, esta casa se preparó. ¿Desde cuándo? Desde que se dispuso a quién va a ver. Sí. Esos son detalles, hermano, pero son muy grandes su significado. ¿Qué sucede? Y esto es grave, amado. Y por eso, antes de que se me acaben los 7 minutos, quiero llevarle a esta lectura. No busque su Biblia, no se me distraiga. Mire el título en las Biblias de estudio,
tiene este subtítulo: la insensatez, la locura de hacer ¿qué? Votos. ¿Qué es un voto? Una promesa a Dios a la ligera. Mire lo que dice Eclesiastés en su capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, versículo 4, no tardes en cumplirla, porque Dios, Él, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu promesa, de tu voz, y que destruya la obra de tus manos? Wow. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. ¿Qué es esto, amado? Uno de los problemas en que incurre la iglesia por falta de instrucción. Y Dios lo está diciendo, porque nos apresuramos. Señor, si tú me concedes esto, yo te prometo servirte esto y aquello. Y dice allí que cuando vayas a la casa de Dios, a una iglesia, necesariamente se hace iglesia cuando nosotros nos reunimos. Aquí está el Señor, viene el Señor, se manifiesta. ¿Y qué me dice que yo debo de hacer antes de prometer a la ligera, insensatamente, locamente? Yo debo meditar y sacar cuenta. ¿Me va a alcanzar? ¿Voy a poder cumplir esta promesa de entregarle al Señor? Me iba yo a decir un mes, pero me fui muy lejos. Un mes de celular, Señor. Voy a ayunar celular, te voy a entregar mi celular un mes. No lo voy a usar. No es mucho, ¿verdad? Algo más suave. Un día. Como que también está pesado, ¿no? Medio día. Unas horas. Te voy a entregar el celular. Estoy siendo sarcástico, hermano. Hay que sacar cuentas. Dice, ¿qué es aquel que va a edificar una torre y no primero se sienta y saca? Hermano, por eso tenemos que ser sabios. ¿Qué está demandando Dios? Todo. Y si tú vienes a la iglesia, hermano, yo lo que no quiero es que usted caiga en maldición por insensatez, por ignorancia, por emoción y decir, Señor, ¿cuántos han visto gente aquí prometer a Dios? Empezando el año se promete, Señor, y luego dice, no, es que ¿sabes qué, Señor? Que no me alcanza que esto, hermano. Por eso uno debe de ser sensato. ¿Qué es lo que le vas a entregar a Dios? Porque dice, no te apresures con tu boca, dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Y luego alegues delante del ángel. ¿Delante de qué ángel, hermano? Del que venga a destruir lo que tú amas, la obra de tus manos. Pero mucha gente no lo cree, porque dicen que creen en Dios, pero con sus actos lo niegan. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Jehová. Porque dicen, no, al cabo que, y lo vamos a ver en la próxima reunión, que como hacen mal y no les cae nada malo, dice, no, pues igual y Dios hasta le agrada, hermano. Que yo sea adúltero, salgo del, ¿cómo se llaman los de paso? Moteles se llaman todavía. Y nada, hasta el sol está bonito y todo. Y sale con la amante o el amante y dice, y no caí muerto. Yo creo que Dios le ha de agradar que yo sea así, porque Dios es amor y yo soy amoroso con todo. A ese grado de ignorancia, hermano, hay mucha gente que vive. ¿Y sabe qué es lo peor? Que no es que están afuera en el mundo, se congregan en las iglesias. Se me acabó mi tiempo, hermano. Yo le prometí que a las 8. Así que, ¿cuántos oyeron? ¿Y qué es lo que tiene usted que hacer? ¿Quiere que ore media hora y le diga pasa al frente y te dé yo hasta que llore? ¿O usted promete meditar en ello? Para que cuando usted en su relación, hermano, usted mire, usted se acerca a la presencia de Dios en su casa, se convierte en un lugar santo y usted le ofrece a Dios, asegúrese y pídale a Dios que le dé la fuerza, la capacidad de poder cumplir
su promesa, porque maldito, hermano, aquel que promete y luego dice que ya no. Dios le bendiga, hermano, buen provecho, que Dios bendiga lo que resta de esta noche. Recuerde que el domingo tenemos reunión, no se vaya corriendo, despídase de alguien, bendiga a alguien, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, amén.